tardes, buenas noches, buenos días, chicos. Soy el profesor Oscar Enrique Rabines, ¿no? Docente de la Academia Duni César Vallejo y del Instituto de Ciencias Humanidades. Bueno, tengo el gusto, chicos, de en esta ocasión presentar la clase de literatura, la cual nosotros ya estamos, en este caso, en la semana 24. Vamos a hablar del tema de literatura de la conquista 1. Con respecto a ello, vamos a recordar los conocimientos previos, como va a ser el caso de literatura prehispánica, el cual usted ha desarrollado con otro colega. Recordemos algunos puntos importantes, chicos. ¿Se acuerdan cuáles eran las principales características de la literatura prehispánica? Bueno, teniendo en cuenta las imágenes, podríamos estar asociándolo, así es, a la cultura incaica, muy bien. Los mantos paracas, el sol y la luna, también conocido en la cultura ancestral como la quilla o el inti, los grandes monumentos. Claro, lo vamos a asociar básicamente con la cultura inca, ¿no? Recordemos. O literatura quechua también. Recordemos que en ese tiempo, ¿no? La literatura que se desarrolló se caracterizó por ser ágrafa. ¿Qué significa ágrafa? Sin escritura. Recordemos que se transmitía las obras de manera oral, así es, ¿no? Entonces, esta forma de oralidad literaria se daba de generación en generación, lo cual no se va a manifestar el carácter anónimo, dado que muchas veces las personas recordaban la historia, pero se iban olvidando, en este caso, del creador. Y esto era muy típico en esa época, ¿no? Dado la falta de escritura, como les digo, la gente recordaba la historia, pero se olvidaba muchas veces de quién lo había desarrollado. Por otro lado, es animista, dado que está relacionado a atribuirle cualidades humanas a seres que no lo tenían, ¿no? Por ejemplo, el hecho del sol, la luna, ellos le rendían tributo y le otorgaban cualidades humanas, ¿no? Y ello lo vemos también en el famoso ritual a la Pachamama, lo cual conocemos como el ritual a la tierra, ¿no? Era alguna de las características. Asimismo, la tendencia agrarista. La tendencia agrarista es porque sus principales actividades estaban relacionadas al campo. Y para su época esto era algo muy normal también. Y no podemos dejar de lado que esta tendencia agrarista se vio a través de sus cantos. Así es, en el caso de los famosos, lo que eran los ayis, y así es, chicos, ¿no? Los arauis. Muy bien. Entonces, comúnmente estas canciones que se desarrollaban tenían el interés, ¿no? De entretener por un lado y por otro lado también mostrar parte de su cultura. Todo ello se desarrolló durante la literatura en el incanato, ¿no? Pero podemos saber que se da un hecho trascendental en la cual los españoles van a llegar a América, y es ahí donde vamos a hablar de la literatura de la conquista, que justamente es uno de los objetivos de la clase, definir la literatura de la conquista a partir de sus características principales. Asimismo, conocer los aportes de las obras del Inca Garcilaso de la Vega, analizar los comentarios reales de los incas y centrémonos en el contexto que se desarrolla. El contexto histórico en que se va a desarrollar esta obra corresponde al periodo del incanato, ¿no? En la cual, recordemos, durante el incanato, ¿no? Se desarrolla lo que son las costumbres de los pueblos americanos, ¿no? En este caso, básicamente, el pueblo inca, ¿no? Ahí podemos ver el Inca rodeado de su pueblo, ¿no?
en la cual sus súbditos le rinden cierta pleitesía. Pero, ojo, sí es cierto que hablar de literatura de la conquista es hablar de la cultura incaica, también es hablar del proceso de invasión que sufrió el Tahuantinsuyo. Como vemos ahí, el Inca y los soldados españoles, inmersos en ese contexto, en la cual señala, ¿no?, de que los incas, bueno, son hospitalarios con los españoles, dado que se creían que eran sus dioses, ¿no? Según señala la historia. Pero sabemos qué ocurrió más adelante, ¿no? Así es, comienza a darse las famosas guerras civiles entre los conquistadores. Una vez que ellos dominan a los incas, ahora luchan por el poder para ver quién, ¿no? Así es, quién va a gobernar. Y esta guerra de intereses va a crear que a las finales entre ellos se comiencen a matar. Y es que lamentablemente un poder que no es manejado por personas adecuadas, pues acaba siendo nocivo para la población, ¿no? Es justamente todo este contexto en que se desarrolla la literatura de la conquista, ¿no? El imperio incaico, proceso Tahuantinsuyo, hasta las guerras civiles. Es así que si hablamos de literatura de la conquista, ¿no?, tendríamos que señalar que tras la llegada de los españoles a América, se registran los primeros testimonios literarios a través de las crónicas y las cartas dirigidas a los reyes católicos, y después a sus sucesores como Carlos V, en cual, por cierto, la mayoría de ellos escribían que las culturas precolombinas eran primitivas y paganas. Entonces, si nosotros queremos definir de alguna manera lo que es la literatura de la conquista, podríamos señalar que es aquel periodo de la literatura peruana que se desarrolló durante o tras la llegada de los españoles, ¿no?, en este caso. Y se va a abordar los aspectos relacionados al Nuevo Mundo, porque de esa manera los españoles pensaban que había dos mundos, ¿no? Un viejo mundo que era Europa y el nuevo mundo que es América. Un evento muy importante en esta temporada es la llegada de Cristóbal Colón. Hay que considerar que Cristóbal Colón fue el primer europeo en observar y escribir la realidad del Nuevo Mundo. En sus cartas a los reyes católicos y a sus amigos describió su visión de América como un paraíso terrenal. Y cuando ya descubrió la desembocadura del río Orinoco, escribió que había supuestamente monstruos. Y esto era también muy común en su época, ¿no? Las personas tenían la visión de que la Tierra era cuadrada, ¿no? Y bueno, bajo su visión de ese mundo cuadrado, pues pensaban que si los barcos llegaban hasta cierta distancia y seguían, pues iban a caerse, iban a llegar al infierno. Y ahí se imaginaban una serie de monstruos, desde los más inverosímiles, ¿no? Como un monstruo que tenía la cara en el pecho, o que tenía 100 brazos, dragones, demonios, etcétera, etcétera. Este miedo a lo desconocido hacía de que los hombres crearan sus monstruos. Y era típico en esa época que los hombres llegaban hasta cierta distancia. Pero ya en el siglo XVI, con la innovación de la ciencia y la tecnología, pues el hombre se atreve a desafiar sus fronteras, ¿no? Y un invento muy innovador de la época indudablemente fue la brújula, lo cual hace que el hombre pudiera alejarse y acercarse siempre al mismo punto. Y es así que los hombres se comienzan a alejar y comienzan a descubrir las islas. Y en el caso de Colón, sabemos, ¿no?, este señor se proyecta a descubrir una nueva ruta para las Indias. Y ahí que, apoyado por los reyes, ¿no?, va a salir con
marineros entrenados, y también por ahí se señala que también algunas personas de dudosa reputación van a embarcarse en este proyecto. Y en búsqueda de una nueva ruta, pues encuentra el nuevo mundo que es América. Y ahí por eso que cuando ellos llegan a nosotros nos llaman indios, pensando que venían de las Indias, pero fue un error que con el tiempo se va a descubrir, ¿no? Pero en este contexto, chicos, entonces, de Cristóbal Colón, la visión de los hombres, llegan. Y la literatura que se desarrolla va a tener la característica de ser clasista, de valor testimonial y una visión parcial de la historia. ¿Por qué? En ese entonces se va a desarrollar lo que es una expresión culta, la cual está reflejada en las crónicas, que son narraciones con tendencias históricas, y señalamos que con tendencias históricas porque de alguna manera, ¿no? Su intención era esa, tratar de describir todo lo que veía en el Nuevo Mundo, ¿no? Pero señalamos que hubo cierta tendencia histórica, porque si nosotros queremos desarrollar histórica, pues tendremos que ser totalmente objetivo, pero no se va a ver ello totalmente, ¿no? Muchos de los cronistas ponen su punto de vista, lo que creen que aparentemente han visto, o lo que ellos creen que piensa el indio. Y esto hace de que realmente la historia que nos narre no sea totalmente objetiva o fidelina al 100%, ¿no? Entonces es ahí que vemos que hay una tendencia al histórico, pero muchas veces cae más que en histórico en lo literario. Asimismo, una tendencia popular, la cual es reflejada a través de las coplas, que eran composiciones breves que pertenecen a la tradición española, ¿no? Estas composiciones eran cantos improvisados que realizaban muchas veces los marineros para entretenerse, ¿no? Es como, si nosotros queremos ponerlo en un contexto actual, como una especie de hip hop, ¿no? En los cuales los chicos improvisan y van cantando, y en muchas de sus canciones, estas improvisaciones van reflejando el momento en que están viviendo. Lo mismo pasaba con las coplas, ¿no? Estas composiciones populares breves muchas veces describían la situación en que ellos vivían, que podía ser una situación amorosa, o en su detalle también había ciertas tendencias a la denuncia, como podemos ver con la copla de Soldado Sarabia, ¿no? En la cual dice, pues señor gobernador, mírelo bien por entero, allá va el recogedor y acá se queda el carnicero. Como podemos apreciar, pues señor gobernador, mira bien por entero, allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Indirectamente es una denuncia de lo que se está viviendo, ¿no? El recogedor alude a aquel español que llegó al Nuevo Mundo y se llevaba el oro y la plata a España, que es historia bastante conocida, ¿no? Que se explotó fuertemente el territorio americano. Y acá queda el carnicero. De alguna manera alude a la violencia y al trato que los españoles le brindaban al indio, ¿no? Entonces era algo que vio el Soldado Sarabia y a través de su copla pues lo denunció. Otro punto muy importante, bueno, ya en relación a estas obras, centrándonos un poquito más en, bueno, en crónicas y las coplas, es que hay un valor testimonial, como podemos apreciar, ¿no? En el caso de los Sarabia, pues, vio cuál era la situación que se está viviendo con el indio y los invasores españoles. Pero no fue el único. También tenemos a Pedro Cieza de León, que de acuerdo a su experiencia describe con minuciosidad las salvajes costumbres antropófagas de algunos pueblos amerindios en su obra La Crónica del Perú, ¿no? Y es que cuando los españoles llegaron, que fueron los primeros cronistas, ellos lo que hacen es llegar, observar y
escribir, ¿no? De alguna manera las crónicas se convierte en una especie de diario en la cual se comienza a describir las costumbres, ¿no? Y los ambientes y animales y todo lo que ellos podían observar, ¿no? Entonces ellos llegaban, por ejemplo, veían al cóndor y escribían, no, cóndor, ave majestuosa, enorme, ¿no? De color negro, por ejemplo, que vuela en los Andes. Y así comienzan a hablar sobre el camote, la yuca, que de repente para nosotros podría resultar algo irrelevante, ¿no? Pero para ellos, que recién habían llegado a América, y habían tantas cosas que no había en Europa, pues les parecía muy interesante. Y es así que comienzan a escribir, ¿no? Ahora, como les he señalado, dado la falta, ¿no?, de conocimiento de las lenguas que se hablaba en América, la historia que ellos nos narran muchas veces va a destacar de acuerdo a las creencias, a lo que ellos pensaban que se estaba dando. Y ahí que se muestra la visión parcializada de la historia, ¿no? Como vamos a ver en Historia General del Perú o en los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, donde se aprecia la subjetividad de los mismos al narrar la historia de una manera bastante intimista, ¿no? Por ejemplo, en esta obra Historia General del Perú, nos va a hablar de los acontecimientos que se van a dar en las guerras civiles entre los almagueristas y pizarristas. Y dentro de los pasajes de esta obra, por ejemplo, va a destacar el gran valor y caballerosidad de su padre, ¿no? En este caso, el general, el capitán, perdón, Garcilaso, ¿no? El cual para él era uno de los caballeros más notables, que había pertenecido también al grupo de los pizarristas, ¿no? Y ahí justamente hablamos de la subjetividad, ¿no? De la historia. Y ojo, y no solamente ocurrió en el Inca García de la Vega, ocurrió en muchos cronistas que al ver un hecho, pues muchas veces lo idealizaban o lo resaltaban, ¿no? Y ahí justamente que hablamos del valor testimonial y la visión parcializada de la historia. Asimismo, otras características que vamos a observar de la literatura desarrollada en aquel entonces es la heterogeneidad y pluricultural, que lo podemos ver reflejado en Juan de Ventazo, Blas Valera y Juan Santa Cruz Pachacuti indígena, ¿no? Como vemos, cada uno de ellos, quienes fueron, de repente se preguntarán, ellos fueron cronistas. Pero nuestros cronistas podemos observar que uno es español, el otro es mestizo e indígena. Y ahí que hablamos de heterogéneo, hetero diferente, ¿no? Y tuvimos diferentes cronistas. Y también pluricultural, porque cada uno de ellos va a narrar de acuerdo a su punto de vista y a su cultura, ¿no? Del punto de vista del español, del punto de vista del indígena, y algunos asocian ambas culturas, como va a ser el mestizo. Y es que también el mestizo se genera por el famoso proceso de transculturación que se evidencia en la interrelación de la cultura indígena con la cultura española, la cual va a generar el mestizaje. Posteriormente podríamos señalar que contribuyen a este proceso de mestizaje la interrelación también con las personas de la cultura negra. Y es que deben tener en cuenta, chicos, que en sí el término mestizo viene del término mezcla. Entonces, una de las primeras mezclas que sabemos que se dio a través de la historia fue entre el indígena con el blanco, ¿no? En este caso el español, lo cual va a generar mestizo. Pero conforme va avanzando, vamos a ver que también comienza a traer los esclavos negros y se va a dar también el proceso de mestizaje, ¿no? Ahora, la transculturación básicamente se da porque ambas culturas van a aportar en sí, ¿no? Por ejemplo, los españoles llegan, comienzan a hablar de carabelas, ¿no? Y obviamente el indio no conocía que era una escarabela,
¿no? Igual ellos comienzan a hablar, por ejemplo, de lo que es una vicuña, una llama, los españoles desconocen, y es así que hay un intercambio, ¿no? Ahora sí es cierto que hay un intercambio cultural, hay que recordar que la cultura que se va a imponer en ese entonces es la española, ¿no? Y tanto influenció la cultura española que vamos a ver que muchas de las crónicas también de los cronistas indígenas podemos ver esa influencia, ¿no? Y se nota claramente esa influencia a través del providencialismo. ¿Cómo es esto, profe? Pues se asumió que la conquista fue un plan divino realizado por Dios, ¿no? Y ello lo podemos ver reflejado en el cronista indio Huamampo Mayala, en la cual en sus imágenes, por ejemplo, vemos que dice el primer mundo, Adán y Eva, ¿no? Y algo muy interesante, vemos cómo Adán tiene una especie de herramienta de labranza, ¿no? Una taquichaqui, ¿no? En la cual observamos que la imagen de Adán y Eva lo asocia también al primero de la generación, que fue el dios Huiracocha, ¿no? En este caso igual está consonante. Y es que hay la idea de que Dios ya había estado ya en América antes de la llegada de los españoles. Y si es cierto que los primeros fueron Adán y Eva en Europa, pues el primero fue Huiracocha. Entonces es muy parecida a la historia. Y ahí vemos justamente la influencia de la religión también, ¿no? En lo que va a ser la cultura indígena. Un punto interesante es que esta visión, ¿no? De la, como Dios, ¿no? Tuvo, en este caso, tuvo, ¿no? A América y a la gente de América, vio de alguna manera que vivían en un mundo donde eran politeístas, eran antropófagos, eran salvajes. Era necesario de que llegaran, ¿no? Sus soldados de la fe a salvar a este mundo del pecado. Y es así que primero enviaron a quién? A Mamahoyo y a Manco Cápac, que fueron de alguna manera como dentro de nuestra historia los enviados de Dios, que llegaron para poder someter a estos hombres salvajes y llevarlo bajo la noble dirección del ser divino, ¿no? Es así que Manco Cápac se va a encargar de enseñar a los hombres lo que es la casa, la construcción de hogar, y Mamahoyo lo correspondiente a la crianza. Entonces, bajo esa relación ya habíamos tenido un encuentro con Dios. Pero lamentablemente, tras la formación del imperio incaico, comienza a haber una serie de luchas, ¿no? La cual era necesario acabar con ellos. Y ahí justamente Dios piensa en enviar a los españoles a América. ¿Para qué? Para que puedan salvarnos del pecado que se estaba originando, ¿no? Y ahí justamente vemos, ¿no? La conquista, un plan divino de Dios para salvar a la gente de América, ¿no? Eso es la visión que se va a tejer. Y no solamente lo asumió Guamán Poma Ayala, también lo van a asumir otros cronistas, y lo vamos a ver más adelante. Pues hablemos de los representantes. Si hablamos de los representantes, ya hemos señalado, tenemos tres tipos de representantes en lo que es la crónica: los españoles, los indígenas y los mestizos. En el caso de los españoles, podríamos citar el caso de Juan Ventazo con su más y narraciones de los incas. Ahí tenemos su famosa obra, ¿no? La narración de los incas, pero uno de los más representativos, indudablemente, es Pedro Chiesa de León, con su obra La Crónica del Perú. Si hablamos de indígena, pues debíamos citarla a Felipe Guamán Pomar de Ayala,
con Nuevas Crónicas y Buen Gobierno, y a Juan Santa Cruz Pachacute, con su obra Relación, ¿no? En este caso de antigüedades de este reino del Perú. Y el caso de los mestizos, tenemos a Blas Valera con Historia de los Incas y al Inca Garcilaso de la Vega. De todos estos representantes, indudablemente uno de los más destacados va a ser el Inca Garcilaso de la Vega. Y con respecto al Inca Garcilaso de la Vega, 1539-1616, recordemos que este señor nació en el Cusco, ¿no? En este caso, hijo de la unión del capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega, de la ñusta Isabel Chimpungoyo, nieta del Inca Tupac-Yupanqui, fue bautizado con el nombre de Gómez Suárez Figueroa, ¿no? Es interesante ver en sus obras que este señor muestra un saber enciclopédico, en el cual nos brinda abundantes datos sobre el Tahuantinsuyo y la invasión. Asimismo, hay una idealización que se muestra que tiende a la exageración de acciones y hechos, con tono eclesiástico y épico al hablar del imperio incaico y la conquista, ¿no? Y asimismo, el estilo renacentista que se aprecia en la lectura de los clásicos como Heródoto, Julio César, entre otros, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los 9 libros de la historia de Heródoto. Y esto no es nada raro porque en el periodo que comienza a escribir el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? De 1539-1616, estamos hablando del Renacimiento. Y una de las características también del Renacimiento y que se va a notar en este señor es la presencia del humanismo, ¿no? Y que tiene que ver con el aprecio a la cultura antigua, ¿no? O revaloración de la cultura greco-latina y el pensamiento. Con respecto a ello, podemos verlo también en sus obras. Si hablamos de sus obras, indudablemente tendremos que citar 3 de las más importantes. Una de ellas son las traducciones de los diálogos de amor de León Hebreo, la obra en relación de la descendencia de García Pérez de Vargas y La Florida del Inca. En el caso de los diálogos de amor, es en 1589. Esta fue escrita por León Hebreo en italiano y fue traducida al español por Garcilaso, ¿no? Y aborda el tema del amor platónico. En el caso de la genealogía de García Pérez de Vargas, 1596, dedicado a sus descendientes, comenta sobre el parentesco que los unía con Garcilaso de la Vega, autor de las Egros. Y La Florida del Inca, 1605, basada principalmente en el testimonio de Gonzalo Silvestre, ¿no? Narra la infortunada expedición de Hernando de Soto a la península de la Florida, ¿no? Y esto está bastante relacionado a una de las características que podría señalar que tiene un estilo autobiográfico, dado que él conversaba mucho con Gonzalo Silvestre, y de todas esas grandes historias, pues él decide recopilar y aparece La Florida del Inca. Pero ojo, no fue el único en el cual podemos ver ese estilo tan cercano de sus historias escuchadas. Una de las obras que indudablemente va a reflejar parte de sus vivencias, ¿no? Y bueno, de las historias fantásticas va a ser los comentarios reales de los incas, ¿no? En la cual tengamos en cuenta que los comentarios reales de los incas pertenecen al género épico. Los temas que se van a desarrollar básicamente es el imperio incaico y la conquista, la especies crónicas. Y vemos que su primera parte, realizada en Lisboa en 1609, titulado con el nombre de Comentarios Reales de los Incas, aborda temas como los cuales, ¿no? Durante sus 9 libros: el descubrimiento del Nuevo Mundo, el origen del nombre Perú, la fundación del Cusco, la organización social, política y cultural del Tahuantinsuyo y la vida de algunos incas.
Asimismo, la guerra entre Huáscar y Atahualpa. Esto va a ser en su primer libro, como ya les había señalado, titulado Comentarios Reales de los Incas, ¿no? En cambio, en su segundo libro, o la segunda parte de ello, publicado en Córdoba en 1617, vamos a hablar de historia general del Perú. Y a través de la imagen podemos ver la lucha que se está dando entre los indios y los americanos. Y posteriormente se acabó esta lucha y durante sus 8 libros podemos ver primero la conquista del Perú, lucha que se dio entre los incas y los españoles, la guerra civil entre españoles, la llegada del virrey Blasco Núñez de Vela, la elección de Pedro de Gasca, la defensa de la imagen de su padre acusado de traición, y la muerte de Topamaru I, considerado el último inca de Vilcabamba. Ahora, es muy interesante ver que al inicio de los comentarios reales te narra el Inca Garcilaso sobre cómo se dio el descubrimiento del Nuevo Mundo, ¿no? En este caso, una de las historias muy conocidas es la de Pedro Serrano, en la cual Pedro Serrano ya había trazado la ruta que llevaría posteriormente a América, ¿no? Y no solamente ello, también el origen del nombre Perú, lo vamos a ver en el texto, ¿no? Que se da tras la confusión, por ejemplo, de los españoles, que una tarde no está en su embarcación, van a ver a un indio y lo van a capturar. Y cuando lo capturan al indio, pues el indio estaba aterrado. Y los españoles le decían dónde estamos, y le hacían señas. Realmente el indio no conocía el idioma de los españoles, como nos va a contar Garcilaso de la Vega. Y esto va a generar que, muy asustado el indio, le va a decir, pues si me dices quién soy, pues yo soy Perú. Si me entiendes dónde estamos en Perú. Y es que era muy frecuente, dicen estas tierras, utiliza el término Perú para aludir al nombre de los ríos, ¿no? Obviamente, como los españoles no lo entendían, pues entendieron entre Perú, Perú, pues decidieron escribir Perú. Y vemos ahí una de las primeras mezclas, ¿no? Entre el nombre Perú y Perú, crean Perú, ¿no? Y es así el origen del nombre Perú, chicos. Asimismo, vamos a ver la fundación del Cusco. Y bueno, esta historia es bastante conocida, ¿no? De cómo Manco Cápac y Mamahoyo van a caminar, y de pronto la varita donde se entierra. Ahora, es interesante porque señala que parte de esas historias que tiene que ver con la cultura inca, el autor, el Inca Garcilaso de la Vega, pues lo escuchó de su tío. Y es que mucho de las historias, como él va a señalar en algunos fragmentos, se lo debe, ¿no? Se debe justamente a la narración contada de los propios protagonistas. Y cuando habla de los protagonistas, pues se refiere a sus tíos, ¿no? Los cuales cuentan, dicen el imperio, ¿no? Y les narran. Entonces eran fidelinos porque ellos lo han vivido y lo conocen. No obstante, sí es cierto, nos habla de la influencia y de las historias contadas por sus tíos, no deja de lado que muchas veces tomen referencia de otros autores o cronistas españoles, los cuales también habían escrito y se habían equivocado. Entonces él escribe sus comentarios reales para corregir a estos cronistas, porque él lo había vivido, él lo conoce y él sabe. Pero por otro lado también, sí es cierto que trate de mentir los comentarios de algunos cronistas, también van a señalar que hay cronistas que acertaron, ¿no? En ciertos aspectos con respecto al Nuevo Mundo. Y los va a mencionar él en sus crónicas, en sus comentarios reales. De alguna manera, demostrando cierta admiración o valoración también a estos cronistas. Bueno, obviamente fue bastante subjetivo también, ¿no? O sea, algunos sí y otros no. Y ahí vemos también
la subjetividad que va a presentarse, inclusive estos comentarios reales, ¿no? Que nos va a señalar el Inca Garcilaso. Algo muy interesante también nos sale de la vida de algunos incas y la organización política y cultural del Tahuantinsuyo. Nos hablan de qué cultivaban, qué comían, sobre las crianzas de sus hijos, las costumbres que tenían, hasta llegar a la guerra civil que se dio entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, y justamente ahí la justificación de por qué los españoles llegaron a América, para salvarnos de esta lucha sangrienta. Y de esa manera llevarnos al camino de la revancha, o sea, la fe. Pero veamos algunos fragmentos de los comentarios reales, chicos, y analicémonos. Por ejemplo, el prólogo, ¿no? El prólogo es interesante cuando dice: aunque han habido españoles curiosos que han escrito las repúblicas del Nuevo Mundo, como la de México, la del Perú, y las de otros reinos de aquella gentilidad, no ha sido con la relación entera que de ellos se pudiera dar, que lo he notado particularmente en las cosas que del Perú he visto, escritas, de los cuales como natural de la ciudad del Cusco, que fue en otra Roma, en aquel imperio, tengo más larga y clara noticia que la que hasta ahora los escritores han dado. ¿No? Ojo, este es un fragmento de los comentarios reales, pero analicemos el fragmento. Como podemos ver en la primera parte, ¿no? En la cual dice: aunque ha habido españoles curiosos que han escrito las repúblicas del Nuevo Mundo, como las de México, y la del Perú, y las de otro reino de aquella gentilidad, no ha sido con la relación entera que de ellos se pudiera dar. Entonces, ¿qué observamos? Ha habido cronistas que han hablado de estos reinos, pero no han dado una relación por entero, sino su historia realmente no está completa. Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer? Claro, ¿no? Vemos dos puntos: la visión parcial del Nuevo Mundo que tuvieron algunos de los cronistas de esa época, y su intención de él es buscar corregir a otros cronistas. No obstante, es muy curioso porque a las finales él también cae en esta subjetividad, ¿no? Pero, ojo, vemos que los comentarios que él va a realizar son más acertados. ¿Y por qué? Como bien vemos, dice su origen, ¿no? Reconoce que nació en el Perú, exactamente en el ombligo del mundo, o sea, Cusco. Entonces, podemos deducir que como él ha nacido en el Cusco, pues él conoce la lengua que se hablaba en el imperio. Pero por otra parte, recordemos, su padre es español. Inclusive, la misma forma que escribe el texto está en español. Entonces, él tiene el dominio de ambas lenguas, lo cual le permite, puede ser un vínculo entre la cultura indígena y la cultura española. Y ahí que él sí va a contar, ¿no?, la historia real. De ahí su título, ¿no?, Comentarios Reales de los Incas. Pero asimismo señala que el Cusco fue como otra Roma en el imperio, ¿no? Que bueno, que el Cusco en aquel imperio fue como otra Roma. Roma, una de las civilizaciones imponentes y reconocidas, conocida como la ciudad eterna, ¿no? ¿Y qué podemos ver ahí? Que hay una idealización, ¿no?, del imperio, lo cual se compara en Roma por su grandeza y esplendor, ¿no? Entonces, son algunas de las características que podemos notar en este fragmento. ¿Qué más podemos notar? Veamos siguiente fragmento. Dice: los hijos criaban extrañamente así los incas, como la gente común, ricos y pobres sin distinción alguna. Bueno, por esto de sin distinción alguna es que tanto los hijos del que tenía poder, ¿no?, o de los que no tenían tanto poder económico, pues la educación era igual, ¿no? Es una sociedad bastante democrática, podríamos deducir ello. Que dice: con el menor regalo que les podían dar. Luego que nacía la criatura, la bañaban con agua fría para envolverla en su mantilla, y cada mañana la envolvían, la habían de lavar con agua fría y las más veces puesto al sereno. Y cuando la madre le hacía muchos regalos, tomaba el agua en la boca y le lavaba todo el cuerpo salvo la cabeza, particularmente la pollera, que nunca le llegaba a ella. Decía que hacían esto para acostumbrarlos al frío y al trabajo, y también para que los miembros se fortalecieran.
¿Qué podemos apreciar en este fragmento? Sobre todo en la parte que está azul, que nos habla sobre las costumbres y creencias, ¿no?, que tenían. Y la costumbre en que se refleja, por ejemplo, en el tema de las crianzas de los chicos, ¿no? Te señalaban de que tanto si eran pobres o ricos, pues los padres no le daban muchos regalos, ¿no? Eso era muy natural en la época. Y asimismo, eh, como los bañaban a los chicos con agua fría, ¿no? Y las creencias que tenían de que si los bañaban con agua fría, pues ellos se iban a acostumbrar al trabajo y iban a fortalecer sus miembros, ¿no? Entonces, vemos que hay también en sus narraciones eh, elementos costumbristas, claro, o referencias de las costumbres y concepciones, lo habíamos mencionado. Asimismo, miren, otro fragmento donde dice, el padre de Vaz Valera, en la denominación del nombre del Perú, dice en su galeno latín lo que sigue, que yo como indio traduje mi toscano romano. El reino del Perú ilustre, famoso y muy grande, donde hay mucha cantidad de oro y plata y otros metales ricos, de cuya abundancia nació el refrán que, para decir que un hombre es rico, dicen posee el Perú. Este nombre fue nuevamente impuesto por los españoles a aquel imperio de los incas. Y un hecho importante, ¿no? Te habla del Praz Valera en la denominación del nombre Perú, dice en su galeno latín. ¿Qué es lo que observamos? El aporte de cronistas españoles, ¿no? Y alude a las referencias históricas que toma de otros autores en su obra, como lo habíamos señalado en inicio, ¿no? Claro, por un lado critica, como ya habíamos visto en el prólogo, a algunos jóvenes españoles no señala el nombre, pero por otro momento durante su obra, pues va a resaltar el aporte de ciertos cronistas españoles y los va a mencionar, ¿no? Como es el padre Blas Valera. Asimismo, vemos otro fragmento, chicos, dice, lo que decimos que salieron los primeros incas de la laguna Titicaca, lo dice también Francisco López Gomora en su obra La General Historia de las Indias, también lo dice Agustín de Zárate, y el muy venerable padre José Costa de la Santa Compañía de Jesús. Lo dice asimismo en el libro famoso que compuso de la filosofía natural y moral del Nuevo Orden. De manera que no decimos cosas nuevas, sino que como indio natural de aquella tierra ampliamos y extendemos con la propia relación lo que los historiadores españoles como extranjeros aportaron por no haber la propiedad de la lengua ni haber mamado en la leche a que esta fábula, ¿no? Y verdades como yo las mamé. Ahora, es muy interesante ver ello porque otra vez vemos las referencias a los cronistas españoles, ¿no? En la cual se reconoce la información que ellos han dado y lo que está haciendo Linca Garcilaso es como que reafirmar lo que ellos han dicho, ¿no? Él se convierte en una especie de evaluador, ¿no? Y señala, bueno, ellos sí han dicho lo correcto, ellos no lo dijeron, y bueno, ellos dijeron sobre esto de los incas, de la Titicaca, y es cierto, pero le faltó decir, ¿no? O sea, él va agregando, se vuelve una especie de evaluador, ¿no? De ahí el título de comentarios reales le cae muy bien, ¿no? Claro, y vemos ahí el aporte de los cronistas españoles. Pero también muy interesante, para uno dirá, pero ¿por qué él, o sea, está repitiendo, diciendo, o sea, cuál es la intención, ¿no? La intención de alguna manera es reafirmar de que él es el más indicado para hablar de la cultura del Nuevo Mundo. ¿Y cómo así? Pues lo vemos en la parte inferior, en la cual hace referencia al dominio del quechua, ¿no? El cual le permite dar verosimilitud a su historia y reafirmar lo dicho, ¿no? Él dice, los historiadores españoles, como extranjeros, acortaron por no saber la propiedad de la lengua. O sea, ellos contaron parte de la historia, pero no contaron toda la historia completa, que él sí lo va a hacer. ¿Y esto por qué dice? Debido a la lengua, que ni haber mamado en la leche que esta fábula, y verdades como ya las mamé. Esto de las mamé, básicamente, ¿a qué se refiere?
Es una especie de alegoría, ¿no? Para aludir de que él, como conoce la lengua quechua, pues él pudo recoger información fidelina de las personas que hablaban quechua y contarles, ¿no? De qué trataba, cómo se desarrolló, y eso le permite ampliar. Y es por eso de que él se convierte como una especie de verificador de historia, podríamos señalar. Y muy aparte de ello, de solo verificar la historia, pues también te va a extender la historia y va a profundizar, o sea, es un especialista prácticamente en la materia, ¿no? De su época. Asimismo, dice, para que se entienda mejor lo que con el favor divino hubiéramos de escribir en esta historia, porque en ella hemos de decir muchos nombres de la lengua general de los indios del Perú. Será bien dar algunas advertencias acerca de ello. Y es muy interesante este fragmento cuando te dice la lengua general de los indios en el Perú, que es lo que nos muestra, ¿no? Su valor lingüístico también que tiene esta obra, dado que muestra su conocimiento de las lenguas en el Perú. Y si vemos más del fragmento, te va a señalar, por ejemplo, de las principales letras que se utilizaban, ¿no? O que utilizaban los indios en el Perú, como la W y la K, y asimismo algunas vocales que no eran común en las lenguas propias, como va a señalar de las lenguas nativas que se hablaban en Cusco. ¿Mm? Entonces, he ahí la importancia de esta obra. Asimismo, dice, esta larga relación del origen de sus reyes me dio aquel tío de mi madre, a quien yo se la pedí y la cual yo he procurado traducir fielmente. De mi lengua materna, que es la del Inca, en la ajena, que es la del castellano. Aunque no le he escrito con la majestad de las palabras que el Inca habló, ni con toda la significación que la de aquel lenguaje tiene, que por ser tan significativo pudiera haber extendido mucho más de lo que se ha hecho, ¿no? E interesante estas palabras del Inca Garcilaso de la Vega, porque podemos observar que presenta cierto estilo autobiográfico, ¿no? En la cual justifica la veracidad de sus comentarios reales, y como ya habíamos hablado también, esa autoridad para ser el indicado de verificar las historias dadas. No dice, esta larga relación del origen de los reyes me dio aquel Inca tío de mi madre. ¿Mm? O sea, no solo se está basando en cronistas españoles, sino también en comentarios o fuentes orales maternas, los cuales le contaron la historia, a quien yo se la pedí y la cual yo he procurado producir fielmente en mi lengua materna, que es la del Inca, o sea, lo quechua, y en la ajena, que es la castellana. Y ahí vemos un punto importante, ¿no? Se va a evidenciar que hay un saber enciclopedística, el cual se evidencia así, chicos, como bien ustedes lo han tomado, ¿no? En su dominio de la lengua tanto quechua y castellano. ¿Mm? Y como él mismo dice, ¿no? Aunque no le he escrito con la majestad de las palabras que el Inca habló y con toda la significación que las de aquel lenguaje tiene, que por ser tan significativo pudiera haber extendido mucho más de lo que se ha hecho, ¿no? Bueno, chicos, y no podemos dejar también de lado cuando él señala, ¿no? En uno de los fragmentos, o nombre y genealogía de Pizarro, cuando se debe todas las naciones del mundo viejo por las grandes riquezas que el mundo nuevo les ha dado. Y cuanto más te deben aquellos dos imperios peruano-mexicano, con tus dos hijos, Hernando Cortés Pizarro y Francisco Pizarro. Y los demás, sus hermanos, Hernando Pizarro, Juan Pizarro y Gonzalo Pizarro, los cuales, mediante sus grandes trabajos e increíbles hazañas, le gritaron las infernales tinieblas en que moría y le dieron la luz evangélica en que hoy vive. Un dato muy interesante, ¿no? Que podemos ver en lo que está azulito, es que se habla de la riqueza del nuevo mundo. Se reconoce que Pizarro y bueno, y sus hombres se llevaron oro y plata a Europa, ¿no?
porque dice, oh nombre y genealogía de Pizarro, cuanto se deben todas las naciones del mundo viejo, o sea, de Europa, y por las grandes riquezas que del mundo nuevo le has dado. Es un claro testimonio de esas riquezas, pues alude a todo el oro y la plata que quitaron de América para llevarlos a España, ¿no? Y algo interesante, denuncia por un lado, o de repente no fue su intención, pero lo menciona, y luego dice, cuanto más te deben aquellos dos imperios peruano y mexicano, por tus dos hijos, Hernando Cortés Pizarro y Francisco Pizarro, y lo demás sus hermanos, Hernando Pizarro y Juan Pizarro y Gonzalo Pizarro, los cuales mediante su trabajo e increíbles hazañas le quitaron las infernales tinieblas en que moría. ¿Y quiénes morían en esta infernal tiniebla? Pues se deduce que los indios, y le dieron la luz evangélica en que hoy vive. Ahí vemos el providencialismo, ¿no? O sea, ellos fueron enviados de Dios, o sea, los pizarristas llegaron para salvar a los indios en el infierno en que vivían e implantaron la fe, ¿no? Que es la luz evangélica. Y vemos que indirectamente se justifica también la invasión española a través de qué? Del providencialismo. Realmente los españoles no llegaron para robarnos, sino que ya era una misión que Dios le había trazado, y cuál era llegar a América e implantar sus nobles enseñanzas, ¿no? Para poder salvar al mundo del pecado, ¿no? Esa es la conclusión que podríamos llegar. Ahora, ¿por qué resaltar tanto a la figura de Pizarro? Bueno, hay que tener en cuenta que su padre también perteneció a la huesta de Pizarro, y es muy conocido entre los intelectuales que cuando Garcilaso tuvo la oportunidad de viajar a España, pues él reclamó, ¿no?, un dinero por los servicios prestados por su padre. Sin embargo, la corona decidió no otorgarle, dado que consideró que fue un traidor a la corona, dado que los pizarristas se sublevaron a la corona. Esto hizo de que el Inca Garcilaso de la Vega, que ya en ese tiempo escribía de esa manera, no se quejara, pero no le hicieron caso. Y es de ahí que sus obras de alguna manera van a revalorar, o buscan de alguna manera revalorar a los pizarristas, y dentro de ello la figura de su padre, que se hace evidente ya en la segunda parte de esta historia, como va a ser en su libro Historia General del Perú, ¿no? Bueno, chicos, acá está la bibliografía que hemos empleado para el desarrollo de la clase, y ahora continuemos para desarrollar la práctica. Muy bien, chicos, hacemos una breve pausa y desarrollemos la práctica. Ya continuamos. No se vayan, ¿eh? Ya vamos a empezar entre unos minutos. Hola, chicos, continuando entonces con la práctica dirigida, vamos a resolver juntos ahora, ¿no? Ya supongo que ustedes ya lo desarrollaron en clase, bueno, en casita lo han estado desarrollando, y ahora vamos a confirmar sus claves, chicas. Empezamos entonces. Pregunta número 1. Dice, sobre la literatura de la conquista, señale las características incorrectas. Primero, marca el inicio en el proceso de la transculturación. Hay un carácter testimonial y una visión parcial de los hechos. Se busca justificar la invasión a través del providencialismo. En la vertiente popular destacó la crónica y en la culta la copla. Muy bien, chicos. Ya creo que muchos de ustedes ya saben cuál es la clave en sus casitas. Muy bien, así es. Pero vamos a desarrollar una por una, ¿sí? A ver, veamos. Marca el inicio en el proceso de la transculturación. Ello vamos a ver que es correcto. Recordemos que la transculturación se desarrolla tras la interrelación de los españoles con los habitantes de América durante el siglo XVI. Entonces, ella no puede ser la clave. Recordemos que lo que nos están pidiendo es que nosotros marquemos aquella característica que es
la incorrecta, chicos. Entonces, no es. A ver, siguiente. Hay un carácter testimonial y una visión parcial de los hechos. Bueno, con respecto a ello, vamos a señalar que es correcto. Recordemos que los cronistas comienzan a escribir sobre sus vivencias en el Nuevo Mundo y por ello el carácter testimonial y la visión parcial también de la historia, ¿no? Que nos van a narrar. Ahora, se justifica la invasión a través del providencialismo. Vamos a ver que ello es correcto. Recordemos que muchos de los cronistas justifican la invasión como intervención de la divina providencia, con el fin de salvar las almas de los hombres de América, ¿no? Y por último, en la vertiente popular destacó la crónica y en la culta la copla. Recordemos que se desarrolló la crónica y la copla, pero ello va a ser incorrecto. Ahora, ¿por qué, profesor? Porque recordemos que en la vertiente popular se desarrolló la copla y en la culta se desarrolló lo que es la crónica. Como ustedes pueden apreciar, estaría a la inversa. Por ende, vamos a observar que la clave es la D de dado. Así es, chicos. Ya, ustedes ya lo habían hecho en casita, ¿cierto? También ya habían acertado. Ya, pero vamos a esperar unos segundos para que usted pueda realizar su captura de pantalla o pueda evaluar también el solucionario. Ya, creo que ya está, chicos. Ahora vamos a la pregunta número 2. Dice, ¿qué característica es ajena a la figura del Inca Garcilaso de la Vega? Tuvo influencia en el humanismo renacentista, es la máxima figura de la crónica mestiza, tradujo los diálogos de amor de León el Hebreo, escribió su obra en quechua y aymara. Ya que nos piden, a ver, siempre es importante de que nos centremos en lo que nos están pidiendo. En este caso, en el enunciado nos dice bien claro que elijamos la característica ajena, o sea, la que no corresponde al Inca Garcilaso. Ya, viendo desde ese punto de vista, tu influencia del humanismo renacentista. Vemos que ello es correcto, ¿no? Recordemos que el humanismo fue la base filosófica del Renacimiento que se desarrolló durante el siglo XVI e influenció en la enseñanza de la época, ¿no? Ahora, es la máxima figura de la crónica mestiza. Ello es correcto. Recuerdan que el Inca Garcilaso de la Vega es considerado el primer mestizo nacido en el Perú y un cronista destacado indudablemente, ¿no? Obvio no fue el único cronista, también recordemos que teníamos cronistas españoles y cronistas indios. En los cronistas españoles, no te olvides la presencia de Pedro Ciese de León, y cronistas indios podríamos destacar a Guamán Poma de Ayala. Tradujo los diálogos de amor de León en hebreo. Recordemos que ello es, así es, correcto, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega tradujo al castellano los diálogos de amor del filósofo León Hebreo en Madrid en 1590, el cual, por cierto, León Hebreo lo había hecho la traducción en italiano. Entonces lo que él va a traducir es esa versión del italiano al castellano. Escribió sus obras en quechua y aymara. Bueno, ello es incorrecto porque las obras de Garcilaso, como La Florida del Inca, los comentarios reales, están escritas en español. Por ende, ya tenemos nuestra clave, sería la de dado, chicos. Muy bien, chicos. Un tiempo para que puedan revisar. Sí, creo que ya está. Ya, pasamos entonces a la siguiente. Dice, el indio por los ademanes y meneas que con manos y rostro le hacían, como a un mudo, entendía que le preguntaban, mas no entendía lo que le preguntaban. Y a lo que entendió que era el preguntarle, respondió a prisa antes de que le diese algún mal.
y nombró su propio nombre diciendo Perú, y añadió otro y dijo Pelú. Quiso decir, si me preguntas cómo me llamo, yo me digo Perú, y si me preguntan dónde estaba, digo que estaba en el río, porque de saber que el nombre Pelú, en el lenguaje de aquellas provincias, es nombre apelativo y significa río en común, como luego veremos en un autor grave, ¿no? En el anterior fragmento de los comentarios reales nos relata específicamente la aparición del Imperio Inca, el dominio de la lengua nativa, la deducción del nombre Perú y la expedición de Gonzalo Pizarro. Bueno, podríamos nosotros ir ya tanteando, ¿no? Por ejemplo, dice, el indio por los ademanes meneas que con manos y rostro le hacía, como mudo, entendía que le preguntaban, mas no entendía lo que le preguntaban. Que era el preguntarle, respondió a prisa antes que le hicieran algún mal. Entonces, lo primero que podemos notar es que se está hablando sobre un indio, ¿no? Podríamos señalar porque dice el indio, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, por los alemanes medio con que manos y rostro le hacían como un mudo, entendía que le preguntaban, mas no entendía lo que le preguntaban. A lo que entendió que era el preguntarle. Respondió a prisa antes de que le diera. ¿Quién es el que respondió a prisa? Bueno, se deduce en este caso que nuestro amigo el indio, ¿no? Respondió a prisa. Ya, respondió. A ver qué respondió nuestro amigo el indio. Dijo su propio nombre y diciendo Perú, y añadió otro que dijo Perú. Quiero decir, si me preguntas cómo me llamo, ahí está, me llamo Perú. Y si me pregunta dónde estás, digo que estaba en el río. Porque es de saber que el nombre Perú, en el lenguaje de la provincia, es nombre apelativo y significa río. Ahí está la clave, está en Perú, que significa río. Entonces respondió, yo me llamo, vamos a observar acá, respondió, yo me llamo Perú. ¿Dónde está? Estamos en Perú, que significa río, ¿no? Entonces, la aparición del Imperio Incaico, como hemos podido apreciar, chicos, no. El dominio de la lengua nativa. Bueno, como hemos resaltado, todo gira en torno al indio Perú, ¿no? Entonces, no. Ahora, la deducción del nombre Perú puede ser, porque habla de Perú, Perú. Y la expedición de Gonzalo Pizarro, pues no, en ningún momento señala a Gonzalo Pizarro. El único que nos queda es la C, ¿no? Pues vamos a verificar si es lo correcto, chicos. Me dice, en el fragmento se aprecia la deducción del nombre Perú tras narrar el encuentro del indio Perú con los españoles del río Perú. Ahí está. Muy bien, chicos. La clave la sé de casa, ¿no? Sé que ya ustedes la habían deducido también, ¿no? Ya, muy bien, chicos. Ahí está, yo me llamo Perú, el nombre Perú en el Perú. Claro, es lo más cercano, así es. Ya, chicos, ver un tiempo prudencial para que puedan analizarlo, verlo. Ya, creo que está, chicos. Pero pasemos a la siguiente pregunta. Padre Blas Valera, en la denominación del nombre del Perú, dice en su galeno latín lo que sigue, que yo como indio traduje en mi toscano, mi tosco romance. El reino del Perú, ilustre, famoso y muy grande, donde hay mucha cantidad de oro y plata y otros metales ricos, de cuya abundancia nació el refrán que, para decir que un hombre es rico, dicen posee el Perú. Este nombre fue nuevamente impuesto por los españoles en aquel imperio de los incas. Considerando que esta forma de proceder se reitera en los comentarios reales de los incas del Inca Garcilaso de la Vega, se puede afirmar que su autor procura ratificar el dato obtenido de otros cronistas, evidenciar su error, presenta una falta de visión crítica a los sucesos ocurridos durante la conquista, apela a otros cronistas para ofrecer una información más certera a sus lectores y asume que su versión es irreprochable porque
por lo que desliza juicio sobre la historia. Pero veamos. Si nosotros analizamos el fragmento, nos va a llamar la atención que nos habla de quién. Bueno, el padre Blas Valera. En la denominación del nombre de Perú, dice en su galeno latín. ¿Quién es el que nos dice? El padre Blas Valera, su galeno latín. Lo que sigue que yo como indio traduje. Ya. Acá tenemos otro personaje. Dice, yo como indio traduje en mi toscano romance. Suponemos que el que está traduciendo es el Inca Garcilaso, ¿no? Tradujo lo que dijo el Blas Valera. ¿Y qué dijo el padre Blas Valera en su galano latín? Él nos dice que el reino del Perú ilustre famoso y muy grande, donde hay mucha cantidad de oro y plata y otros metales ricos, de cuya abundancia nació el refrán, que para decir que un hombre rico dicen poseer, pero no. Entonces, podríamos señalar que todo ello lo dijo el padre Blas Valera. Ya, entonces, teniendo en cuenta ello, bueno, y todo lo que siga realmente, ¿no? Claro, si gustan, podemos subrayarlo, ¿no? Este nombre fue nuevamente impuesto por los españoles del imperio de los incas, ¿no? Ya, todo esto es lo que nos dice el padre Blas Valera. Ya, y que por cierto lo tradujo. Entonces, procura ratificar el dato obtenido de otros cronistas para evidenciar sus errores. Bueno, podríamos señalar que sí procura ratificar el dato obtenido de otros cronistas para verificar sus errores. Y ahí el detalle, ¿no? Más bien, él busca, bueno, acá no se menciona que ha cometido un error, no, más bien dice que ha traducido nada más, y si lo ha traducido, pues suponemos que debe estar bien, ¿no? No señala nada de errores. Presenta una falta de visión crítica en lo sucedido ocurrido durante la conquista. Bueno, podríamos deducir, pero no habla sobre la conquista en sí, ¿no? Sino que dice el reino del Perú ilustre famoso, muy grande, donde hay mucha cantidad de oro y plata y otros metales ricos, cuya abundancia no se refleja que debe decir un hombre que es rico, dice posee el Perú. Entonces podríamos hablar más bien sobre el significado, ¿no? De por qué se considera que en España que un hombre rico posee el Perú, ¿no? Sobre ello estaría hablando, pero no sobre la conquista en sí, ¿no? Entonces, por ese lado, también podemos cartar. Entonces, la historia estaría entre la C y la D. Estaría la clave, ¿no? En este caso, referente a la historia. A ver, ¿cuál eligieron ustedes en casa, chicos? Ya, muy bien. Bueno, vamos a verificar entonces. Una de las diferencias formales más notables que distingue al texto de los comentarios reales de las crónicas de las Indias anteriores es el hecho de que Garcilaso opta por organizar su discurso sobre continuas referencias a los dichos por otros cronistas. Ninguno de los que los precedieron se preocuparon como él de apoyar y confrontar su información con la de otros de manera tan profunda, ¿no? Y uno de los referentes fue el padre Blas Valera, autor de Historia Occidental, escrita en latín, ¿no? Y por eso la clave, la C de casa. Ahora, observemos el caso de la D. Dice, asume que su versión es irreprochable, por lo que desliza juicios sobre la historia. Bueno, en ningún momento él menciona o se puede apreciar que habla que su versión es irreprochable, ¿no? Solamente se centra en la traducción que hizo de las palabras del padre Blas Valera, ¿no? Y que gira en torno a un refrán muy conocido que un hombre rico dice si posee el Perú. Bueno, entonces chicos, vamos a dar un tiempo, ya prudencial para que ustedes lo puedan analizar y verificar. Ya, muy bien, pasamos entonces, siguiente pregunta. Pregunta número 5, me parece que dice.
Lee el siguiente texto y a continuación responda a las preguntas. Lo que decimos que salieron los primeros incas de la laguna Titicaca lo dice también Francisco López de Gomera en la General Historia de las Indias. También lo dice Agustín de Zárate y el muy venerable padre José de Acosta de la Santa Compañía de Jesús. Lo dice asimismo en el libro famoso que compuso de la filosofía natural y moral del nuevo orden, de manera que no decimos cosas nuevas, sino que como indio natural de aquellas tierras, ampliamos y extendemos con la propia relación la que los historiadores españoles, como extranjeros, acortaron por no saber la propiedad de la lengua ni haber mamado en la leche de estas fábulas y verdades como yo las amé. Entonces te dice, marca la alternativa que contiene la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad, ya verdad o falso, de los siguientes enunciados sobre el fragmento anterior, los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso. Ya, verdadero o falso, ¿no? Ya dice, expresa el afán de rehacer la figura de su padre ante la historia. Bueno, vamos a observar que como nos está señalando, pero veamos acá, chicos, nos está hablando de comentarios reales de los incas, ya, y nos habla de rehacer la figura de su padre. Tengamos en cuenta que él resalta las tropas de Pizarro y de alguna manera hace alusión a su padre, pero no es ahí donde se resalta el valor y la valentía de su padre. Es justamente en el segundo libro titulado Historia General del Perú, donde podemos ver esa valoración y resalte de la figura de su padre. Por ende, señalaremos que la primera es falsa, ¿ya? Ello ocurre en la segunda parte llamada Historia General del Perú. Ahora, el autor tiene interés por mostrar su dominio de la lengua quechua. Recordemos que en comentarios reales él destaca el dominio de la lengua quechua y por ello indicaremos que es verdadero. Inclusive en el texto podemos apreciar ello, ¿no? Por ejemplo, dice, los que decimos que salieron los primeros incas de la laguna, los primeros incas de la laguna Titicaca, lo dice también, y acá señala Francisco López Gomera, lo dice Agustín de Zárate, lo dice el padre José de Acosta, de la Santa Compañía, y lo dice así mismo en el programa compuesto, dice, de manera que no decimos cosas nuevas. Y hay que resaltar, en este caso, cuando él dice que decimos cosas nuevas, sino que como indio natural de aquellas tierras, indio natural de aquellas tierras, ¿no? Ampliamos, extendemos como la propia evaluación de los historiadores. Ahora, al momento que él señala que es indio natural de esta tierra, ¿no? Indirectamente, ¿qué está señalando? De que él domina. ¿Qué lengua domina, chicos? Así es. Como bien ustedes están pensando, domina el quechua. Dado que él es un nacido del Cusco, ¿no? Entonces, verdadero. En la frase, por no saber la propiedad de la lengua ni haber mamado en la leche que esta fábula, de verdad es como yo la mamé. Notamos un gran interés por mostrar su dominio en la lengua quechua. Claro, este dato lo podemos encontrar, ¿no? Para reforzar ello, ¿no? Dice, ampliamos, tenemos con la propia relación la que la historia de españoles, como extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Los españoles. Acortaron por no saber la propiedad de la lengua ni haber mamado en la leche de aquesta fábula. Verdades como yo las amé. Bueno, verdades como yo las amé, aludiendo a que la escuchó, ¿no? De los protagonistas en la lengua quechua. Ya que dice, acata la información recogida por otros cronistas sin criticarlas. Bueno, ello vamos a observar que es verdadero también, ¿no? Dice, lo que decíamos que salieron los primeros incas de la laguna Titicaca, lo dice también Francisco López Gomera, Agustín de Zárate y José Acosta. De esta manera que nos decimos cosas nuevas. No, es interesante ver ello porque él no está cuestionando a estos señores. Por el contrario, está reafirmando el comentario que hacen sobre los primeros incas que salieron de la laguna
de acá. Entonces dice, acá está la información recogida por otro cronista sin criticar. Sí, es verdad, no hay una crítica, ¿no? No, más bien hay un reforzamiento. Y como vemos acá, es su intención tomarlo como base para su obra. Ya. En la tercera dice, acá está la información. Ya, muy bien. Y la última escribe su monumental obra basándose exclusivamente en ella. Tengamos en cuenta de que ello es falso, ¿no? Dado que Garcilaso también se nutre de información de pariente de otros cronistas. Y yo lo pudimos apreciar durante la clase, se hablaba de que él había escuchado de su tío. E inclusive, dice, ampliamos, tenemos con la propia relación en que los historiadores españoles como extranjeros aportaron por no saber la propiedad de la lengua ni haber mamado en la leche de esta tierra. En esta parte de la lengua y haber mamado en la leche, aquí esta fábula, está aludiendo justamente a la información recibida por sus parientes, ¿no? Entonces ello sería falso. Él no describe basándose solo en libros, sino también basándose en lo que había escuchado de sus familiares. Por ende, teniendo en cuenta ello, chicos, la clave falso, verdadero, la encontramos en la B de Barquito. Muy bien, chicos, captura de pantalla, o unos minutos para que puedan analizarlo. Creo que ya, ¿sí? Ya, muy bien, chicos. Continuamos entonces, y ahora pregunta número 6, dice, con relación al fragmento anterior, marca la alternativa que completa correctamente la siguiente afirmación. El autor señala que su relato se basa en información directa de sus parientes maternos, diversos hechos reales de la conquista española, narración realizada por otros cronistas hispanos, y mitos andinos olvidados en la conquista que él relata. Recuerden que la primicia es el autor señala que sus relatos se basan. Entonces, información directa de sus parientes maternos. Podríamos deducir ello. ¿Sí? Lo podemos deducir, ya podría ser. Diversos hechos reales de la conquista española. Recordando, hablaba de cronistas españoles y hablaba de directamente sus parientes maternos. Pero de hechos reales de la conquista, bueno, en la obra no es lo primordial, ¿no? No se centra, al menos en el texto que nos han mostrado sobre ello. Entonces, por ahí como que podría ser que no. Narraciones realizadas por otros cronistas hispanos, claro, ¿no? Podría ser, claro, habla de otros cronistas. Y mitos andinos olvidan la conquista que él rescata. No, por ese lado vamos a observar que es falso, ¿no? Porque no se habla de mitos andinos. Se habla solo sobre el origen de los incas que serían en la Titicaca. Nada más, no se habla de mitos. Eso se habla de una historia, ¿no? Ya, entonces la clave estaría entre la A y la C. En ver cuál fue tu clave. Ya, muy bien. Vamos a entonces a ver si ella es la clave, chicos. La clave es la A de amistad, chicos. Ahora, ¿qué dice? El autor explica a partir de su vivencia. Ampliamos y entendemos con la propia relación a que los historiadores españoles como extranjeros acortaron por no saber la propiedad de la lengua, ni haber mamado en la leche, ¿no? Y esto es muy interesante. No saber la propiedad de la lengua, ni haber mamado en la leche, ya que estas fábulas y verdades como yo las mamé. Entonces, ¿por qué él pudo conocer esta fábula? Por sus parientes maternos, ¿no? Ahora, la influencia de que sus familiares maternos van a darle a su comentario. Ahora, narración realizada por otros cronistas hispanos. Como ya hemos señalado, no se habla de mitos ni tampoco de narraciones, solo se habla de una narración. Entonces, por ese lado también descartaríamos la alternativa C. ¿Ya, chicos?
Ya, muy bien, vamos a tener un tiempo prudencial para que podamos evaluarlo también. Y localizar su captura de pantalla. Ya, muy bien. Y vamos a ver, ahí están las claves de la práctica dirigida. Lo único que me quedaría, chicos, es agradecerles su tiempo por haberme acompañado en esta clase. Les doy un fuerte saludo por parte de las Academias Don César Vallejo y nos estamos viendo en la próxima clase, chicos. Por favor, síganos y continúen así estudiando, por favor. Siempre en la práctica, siempre exigente, como siempre. Bueno, chicos, se me cuida. La próxima semana tenemos otra clase muy interesante que tiene que ver con parte del tema que hemos desarrollado. Va a estar muy, muy interesante. No se la pierdan. Nos estamos viendo hasta una próxima. Hasta luego, chicos. Se me cuida muchísimo. Gracias.